Bueno, pues bienvenidos a estos módulos 3 y 4, módulos 3 y 4 de la materia de toma de decisiones. Dije Fernando, gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, la función de la toma de decisiones me ha tenido reflexionando esta semana. Y ya que pues es una materia que pues se asocia con disciplinas científicas, y como lo veremos en las actividades de aprendizaje. Pero vamos a seguir escudriñando lo que es tomar decisiones. Las, en este caso se le da una carga a la administración, esta disciplina. Y la verdad es que toma parte de lo que es la planeación, organización, la dirección y el control. O sea, es como un parte de un ciclo administrativo. Y también toca muy fuerte lo que es el aspecto del hemisferio cerebral izquierdo, que es la racionalidad. ¿Sí? Entonces ahí cuando tú vas a tomar una decisión, determinas en base a una necesidad. De hecho, la mercadotecnia misma gira en torno a las necesidades. Si no existe una necesidad, pues no existe la venta, no existen los productos. Luego ya se identifican los criterios, se asignan peso a esos criterios y luego se despliegan las alternativas, se evalúan las alternativas y luego ya se selecciona. Eso se puede hacer también pues con racionalmente, o sea, con puro número. El problema es que no hay tanta información, apenas está pues a compañías como Alphabet y Microsoft y otras están tomando muchísimos datos de nosotros, entonces lo hacen para eso, para medir esa necesidad, ese sentimiento, ¿sí? Que hablábamos al principio. Y bueno, pues nosotros, ¿cómo vamos a aprovechar que estamos estudiando esta materia? ¿Qué provecho, qué aplicaciones vamos a sacar? La maestría exige innovación y la innovación es agregarle algo nuevo que ya existe, agregarle algo nuevo a un producto que ya existe o servicio y que ese algo nuevo que tú le agregaste, que alguien más lo esté usando. Entonces, lo que se presta más a esta materia, pues algún sistema, algún método, y que sirva más que nada es- esto como un semillero, este, de hecho por eso la palabra seminario, ¿no? O sea, es como una semilla, no se trata de que aprendan lo más que se pueda en el menor tiempo posible, sino que puedan tomar de aquí ideas para sus tesis. Entonces, eh, el proceso es un proceso creativo. Dijimos en la clase pasada que eh, la creatividad es el nivel más alto de conocimiento. Se tiene, por ejemplo, aquí se trata de dividir la creatividad en cuanto a sus etapas. El autor propone que puede haber cuatro: exploración inconsciente, intuición, discernimiento y formulación lógica. La exploración inconsciente ocurre fuera de los límites de la conciencia, o sea, no te das cuenta. Es por eso que si tú tienes una idea en la noche, pues en ese momento anótala, así sean las 2 3 de la mañana y anótala porque son ideas alfa, son ideas superiores. Usualmente implica la abstracción de un problema cuya determinación mental es probable que sea muy vaga. Sin embargo, los administradores que trabajan bajo intensas presiones de tiempo suelen tomar decisiones prematuras. Y la verdad es que la mayor parte de las decisiones son muy prematuras y además desinformadas. Pero aquí lo rescatable es que si tienes ideas en la noche
apúntalas, o nadando, o bañándote, anótalas. Luego, el segundo paso, que es la intuición, dice que sirve como enlace entre el inconsciente y la conciencia. Esta etapa supone para los individuos la detección de nuevas combinaciones y la integración de conceptos e ideas diversas. Para ello, es necesario profundizar en el análisis de un problema. Si la palabra problema viene del latín probalei y probalei significa lo que está ahí, entonces para profundizar en eso pues hay que observarlo, y la observación, dijimos en la primera clase que es el primer método de ingeniería científica, la hiperobservación. Dice, el pensamiento intuitivo puede inducirse mediante técnicas como lluvia de ideas, cinética. Luego el tercer paso que propone el autor es el discernimiento, el trabajo intenso para desarrollar un producto útil, un nuevo servicio o un nuevo proceso. Por ejemplo, son necesarias muchas ideas en cuestiones distintas al problema de que se trate. Además, la aparición de nuevos discernimientos pueden ser momentánea, de manera que los administradores efectivos acostumbran tener siempre a la mano un lápiz y papel para tomar sus notas. Era lo que platicábamos hace rato. En base en que estés más clavado en resolver el problema, vas a tener más ideas, más discernimiento, o sea, vas a profundizar en ese problema que tienes ahí, y pues habla de que es una actividad mental superior, ¿no? Es lo que nos está diciendo aquí, que de repente tienes la solución y pues anótala. La formulación lógica, la última fase del proceso creativo es la formulación o verificación lógica. El discernimiento debe someterse a la prueba de la lógica o de la experimentación. En el módulo 5 y 6 estaremos hablando un poco más de experimentación. Dice, esto se logra mediante la persistente reflexión en una idea o pidiendo críticas a los demás. Entonces, ese proceso creativo a mí me parece muy interesante, aunque es algo que cada cosa no hemos terminado de conocerlo. Nadie sabe a ciencia cierta cómo trabaja el inconsciente, cómo es la intuición o sea, ha habido tratados, ¿verdad? Pero todavía estamos en un terreno muy fértil donde hay muchísimas áreas de oportunidad. Luego, existen barreras para tomar decisiones. La primera pues es la de que involucres a tu personal, ¿sí? Y eso pues tiene que ver mucho con que tengan metas iguales, ¿sí? Que los problemas afecten a todos, que el tiempo esté en contra de todos, y luego para que se unan en contra de ese o es a favor de ese objetivo, ¿verdad? Dice, es posible que los gerentes tomen decisiones oportunas y de calidad estando bajo presión. La verdad, es por eso que a muchos gerentes se les prohíbe que hagan trabajos manuales, porque pues casi por lo general andan estresados, ¿no? Entonces, yo en lo personal creo que no es bueno que las personas estén así trabajando bajo presión, pero generalmente es lo que pasa, ¿no? O sea, ha habido muchos casos de gerentes que sacan por los pies por delante en algunas empresas, y eso no es sano, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienen mucha presión de sus superiores. Entonces, aquí se debe de desarrollar la eficiencia y la eficacia, es decir, eficaz, resolver sí todos los problemas o los que se puedan, y eficiente, pues no gastar tanto, ¿sí? Hace poco me enteré de un caso de despido que no está dentro de las 7 causales de despido injustificado, que es a un coordinador le dieron piso porque pues gastó mucha capital, gastó dinero de más, tengo entendido. Entonces, en este caso a lo mejor sí fue eficaz porque solucionó las necesidades, pero no fue eficiente. Entonces, como te comento, Fer,
las decisiones hay veces que no se toman ni con tantito apoyo a los datos, en un mal sistema que es poco causal o más bien con una administración no muy buena, ¿sí? Entonces, dice que debe de involucrarse a las personas más eficaces y eficientes para toma de decisiones. Dentro de la organización, basarse en personas expertas en la materia y de mucha confianza, lo que les permite actuar con seguridad y rapidez, valorar las distintas opiniones. Eh, Dice, las cualidades personales para la toma de decisiones, fíjate que de las que vienen aquí, son muy importantes, esas cuatro que vienen aquí, y la que yo pienso que atañe más a los ingenieros es el buen juicio. Entonces, un ingeniero, aunque sea muy técnico y no tiene buen juicio, a lo mejor es muy buen calculista, pero no tiene buen juicio, no lo valoran. Entonces, eh, el buen juicio es un atributo deseable en un profesionista que ya tenga más de 2 años de experiencia como ingeniero. Entonces, ya después viene la experiencia, pero esa la puedes ganar a través de otros. Y la creatividad, pues es de lo que del proceso que hemos estado hablando. Y claro que si la creatividad es esa la que te va a dar la solución, ¿no? Pero casi que lo que uno se propone lo logra. Entonces, mm, y luego después viene pues las habilidades cuantitativas, que son las que vamos a practicar aquí. Pero esos atributos personales, eh, sí, son atributos que sí, la verdad sí ayudan muchísimo a tomar buenas decisiones. Experiencia, buen juicio, el cual, el buen juicio lo ganas eh, con una buena observación y con una buena analogía. En la medida que seas mejor observador y hagas mejores analogías o comparaciones, vas a tomar un nivel más alto de juicio, de buen juicio. Y bueno, experiencia, buen juicio, creatividad y habilidades cuantitativas, que pues ahí vamos a ver todo lo que se ha dicho sobre el tema de la toma de decisiones. Luego hay límites, aspectos financieros, legales, de mercado, humanos. Y la importancia de las tomas de decisiones, pues sí, tú debes de saber que una empresa se puede eh, caer en sus obras si se toman malas decisiones. Así tenga 100 años la empresa. Entonces, hay que poner en práctica la toma de decisiones porque si tú estás en una posibilidad de tomar una decisión y no la tomas, también puede ser visto como un error u omisión y causar baja de algún grupo exitoso. Entonces, no hay para dónde hacerse. O sea, todos somos tomadores de decisiones. La clase pasada veíamos que eran 32,000 decisiones en un día, en promedio. Dice, las decisiones tienen 5 características. Tienden a efectos futuros. Para eso nos pueden ayudar los modelos matemáticos. Son reversibles. Lo que hagas para el futuro se te puede regresar. Tiene impacto y calidad y periodicidad. La decisión tiene efectos futuros porque tiene que ver con la medida en que los compromisos relacionados con la decisión afectarán al futuro. Bueno, ya esto sobra decirlo, ¿verdad? Son reversibles porque se refiere a la velocidad con que una decisión puede revertirse y tronarte el petardo en las manos, ¿verdad? Y el impacto, pues esta característica se refiere a la medida en que otras áreas o actividades se ven afectadas. El impacto tiene que ver, aquí habla como que un aspecto complejo asociado a tus decisiones. Entonces, las decisiones hay veces que se te regresan y pues se luce una mal decisión. ¿Sí? Dicen por ahí que los médicos sus errores los entierran, pero los ingenieros civiles o arquitectos los exhiben. Bueno, las características de la decisión tienen que tener eh, una calidad, ¿sí? Que donde tienes que respetar tus valores, ¿sí? Y en este caso los principios generales que todo el mundo respeta.
También la periodicidad, o sea, estamos hablando de que puede que tomes algunas decisiones frecuentemente, ya sean estructuradas o no. Y esas decisiones estructuradas pues son las que se toman, son muy repetitivas, son las que te tienes que quitar eh, de tu administración, ¿no? Porque se supone que siempre vas a tomar la misma decisión. Y las no estructuradas son las que se dispone de poca información y en realidad esas son las más. No tenemos información, muchas informaciones se toman al azar casi, adivinando. Cerrar una división no rentable, por ejemplo, la creación de una estrategia de mercado, ¿sí? Entonces hay dos tipos de decisiones, estructuradas y no estructuradas. Esto pudiera ser una pregunta examen, ¿verdad? Eh, las tomas de decisiones en condiciones de certeza, incertidumbre y riesgo. Fíjate que el riesgo es peor que el peligro. El peligro es cuando ves al tiburón, el riesgo es cuando ya te metiste a nadar. La certeza tiene que ver con la confiabilidad, que los vamos a ver ahorita más adelante, y la incertidumbre con la que es que hemos venido hablando. Bueno, este, esta presentación se me hacía muy como que muy administrativa, pero ahí la tenemos ahí en la red, en el módulo 3 la puedes obtener. ¿Sí? Y voy a poner de una vez la otra. Bueno, ahí está en el módulo 3, se llama Teorema de Bayes. ¿Por qué estamos viendo esto? Bueno, eh, necesitamos entender que las decisiones también se toman en base a algunos procesos, ¿sí? En base a probabilidades y en base a métodos cuantitativos. En este caso queremos tocar el aspecto probabilístico y el aspecto de procesos, ¿sí? Y bueno, yo no quisiera manejar este tema así como lo hemos manejado en preparatoria, en ingeniería. Vamos a manejarlo al nivel que se merece, de lo que estamos estudiando, y vamos a aplicarlo con un software, ¿sí? Entonces, esto ya lo conocemos, quién fue Tomás Bayes, tiene por ahí sus orígenes en 1763. Es expresa de la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado B en términos de distribución de la probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de la probabilidad marginal de solo A. Dice un conjunto de sucesos mutuamente excluyentes y exhaustivos y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades condicionales. Dice que las probabilidades de B y por ahí viene esa nota de PB AI. En este caso tenemos ese PB AI, es una prueba de hipótesis, ¿sí? Esta PB AI dice la probabilidad P A y B. Esa es la probabilidad a priori dado un evento B. Y luego la probabilidad, dice esto viene dada por una expresión siguiente. Bueno, esto no importa que no se entienda mucho porque ahorita vamos a entrar a detalle. Aquí tenemos dice que tenemos la probabilidad a, a posteriori. Esto es la probabilidad a posteriori. Quiere decir que a posteriori es después, ¿verdad? A priori es antes. Y viene pues ahí la fórmula de cómo se calcula. Más adelante vemos cómo se va a calcular. Hay dos tipos de la probabilidad de antes y después. A priori
antes, a posteriori y después. Dice, aplicando el teorema de Bayes, la probabilidad a priori se muestra por la verosimilitud. Al normalizar se obtiene la distribución de probabilidad a posteriori, la cual es la probabilidad de la distribución condicional dado los datos. Luego a posteriori, es decir, después, en un evento aleatorio es la probabilidad condicional que es asignada después de que la evidencia es tomada en cuenta. La probabilidad y la estadística es como si la a priori se asociara a la estadística, que habla del pasado. Y posteriori, la probabilidad posteriori es que se refiere más a la probabilidad, que habla del futuro. Entonces, aquí es donde se conecta la estadística con la probabilidad. Luego, dice, el teorema puede servir entonces para indicar cómo debemos modificar nuestras probabilidades subjetivas cuando recibimos información adicional de un experimento. Dijimos que en el módulo 4 y 5 vamos a profundizar en experimentos. Dice, una aplicación de estos son frecuentemente usados en implementaciones de filtros de correos basura o spam que adaptan el uso. Otra aplicación se encuentra en la fusión de datos, combinando información expresada en términos de densidad de probabilidad proveniente de distintos sensores. Como aplicación puntual se usa para el diagnóstico de cáncer, probabilidades a priori y a posteriori, y un uso controvertido de la ley de sucesiones de Laplace. Acuérdate, a Laplace le decían por ahí el demonio porque pues adivinaba ahí muchas cosas, pero en realidad utilizaba probabilidad. La teoría de Bayes en inversión de acciones, por ejemplo, ya ves que la clase pasada por ahí estuvimos haciendo algunos ejercicios solamente como a manera explorativa, no exploratoria, perdón. No estuvimos profundizando, simplemente fue, mira, pues así se usa el software y vimos ahí algunos detalles de cómo empezar a explorar ese tipo de decisiones. Estaba viendo que mandaron por ahí sus proyectos. A ver, déjame ver si encuentro por aquí esas actividades. Y me pareció interesante que ya, pues sí, le entraron a usar el software, trabajaron ahí con, con la toma de decisiones. Y bueno, para mí yo pienso que fue algo productivo, ¿sí? Tenemos este, tenemos las tareas y estaba viendo aquí el resultado, ¿verdad? Los resultados que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, por ahí tocó que analizáramos, Fernando, Sí. el banco BBVA y Petrobras y General Motors, ¿sí? Entonces, por ahí, pues ya tomamos ahí algunas decisiones y le dimos, creo, más peso a la General Motors, Mira, sí. ¿sí? Pero más que nada por, por el retorno de inversión, ¿verdad? Que se iba al 38% anual, algo así, ¿no? Entonces ya empezamos a explorar y ya sabe distinguir muy bien qué acciones o cómo invertir en dado caso que fueran a invertir, ¿no? O sea, aquí no sé si tengas algunas palabras para entender ahí un poquito mejor eso. Sí, no digo, pues ahí buscamos de los. El dato que nos había pasado compartido con el TXT, ¿no? Que era realmente la ganancia, Ajá, dos la inversión de 200,000 pesos. Lo que sí estuve analizando es buscar lo que era la rentabilidad del ROA, el ROE, el ROI, ajá, que son datos que encontré en Google de los últimamente. Pero ahí sí, por ejemplo, obviamente su porcentaje, me faltaba ahí una diferencia, ¿no? Para que me diera el 100% lo metería como diferencial de ventas. sí, porque si Si no, no te dejaba no correr. te dejaba correr, ¿sí?
Pero ya esto te da un porcentaje de cómo se comportan esas empresas y eso te da, ese punto 3 y punto 32 fue tomado a raíz del crecimiento o fue una sumatoria de esto. No, el 3, el 32 y el 38 fue el dato que nos compartió también Ah, ya, en sí, el TXT, pero sí, me faltaba un punto 18. Entonces, ajá. lo que hice de ese punto 18, pues, lo dividí entre 3 y le puse punto 06 a cada uno. Ah, ya, o sea, tú lo que viste fue, vamos, hiciste Al pie de el cien por segundo. ciento fíjate que fue, me parece bien, porque esa probabilidad que le inflaste un poquito las cifras de lo que da realmente para que tuviera un poco más de peso, ¿sí, verdad? Que fuera parejo y que me pudiera completar el 1%. Ajá. Y luego ya acá anotaste em, también algunos indicadores para tenerlos ahí presentes. Exacto. Ah, muy bien. Sí, esta es una forma genial de poner sobre la mesa, poner sobre la mesa lo que y tomar mejores decisiones en base a los datos, ¿sí? Bueno, a eso me refiero con tener software y ayudarnos con él, ¿no? Entonces, existe por ahí otra más, vamos a usar otros tres softwares y que nos van a ayudar también a tomar mejores decisiones de una manera gráfica, ¿sí? Eh, Aquí, por ejemplo, nos empieza a hablar del nomograma de Feigan para tomar decisiones. Y esta presentación va más a que mejores, por ejemplo, la actividad anterior, donde el nomograma de Feigan toma en cuenta una probabilidad previa, ¿sí? La cual tú puedes estimar en base a datos estadísticos. Lo que pasa es que no se pueden tomar decisiones en base a supuestos o a indicadores que ya tienen, ¿va? O sea, lo ideal sería tener indicadores previos, que es lo que comentaba que casi no existen, ¿no? Pero luego hay razones de verosimilitud, que es la probabilidad previa sí la puedes estimar, así como la estimaste en tu ejercicio anterior. Pero las razones de verosimilitud sí tienen que salir de datos financieros, de muestras. Y eso pues es mucha talacha para minería de datos, ¿es? Luego la probabilidad posterior es la que te va a ayudar a tomar sí o no una decisión. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, tenemos, uh, dice, si tienes, por ejemplo, dice, oye, esta empresa tiene un 70% de probabilidad de que la acción tenga un buen rendimiento. ¿Quién lo dijo? A los analistas. Hay páginas de analistas que dan este porcentaje. Como quiera te lo juntas, lo consigues. Sí hay páginas de analistas. Luego, de hecho, están gratis en internet algunos de estos. Luego dice, la razón de verosimilitud es donde tú tienes que voltear a ver tu base de datos para obtener una razón de verosimilitud que ahorita analizamos cómo. Y luego la probabilidad a posteriori. Entonces, esta vendría a ser a priori la primera y la tercera es la a posteriori, ¿sí? Es decir, es la aplicación en la realidad de teoría de Bayes. Aquí, por ejemplo, este ejemplo me lo dio ChatGPT, se analiza y sí, es más o menos lo que estamos tratando de entender. Tienes una probabilidad, aquí en este caso da positivo. Pero vamos a ver el nomograma y a entender mejor esto. Supongamos, ahí tenemos la fórmula que vimos a un principio. Es PAI sobre B, la PI, perdón, PAI, que es la AI, es la posterior, a priori, probabilidad a priori, dado que B son las probabilidades a posteriori. Entonces ya esto es la probabilidad después, es igual a esta ecuación. Entonces se lee, la probabilidad posterior es igual a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Lo que soporta la tesis. De hecho, hipo está por debajo de.
Y tesis es lo que sobresale. De hecho, tesis, sus orígenes lo tiene de la ciudad de Tesea, y Tesea se llama así porque es una ciudad que está en un lugar alto. Entonces, si la probabilidad del después es igual a la hipótesis por la probabilidad del antes, que es la posteriori, sobre la probabilidad de B, ya se entiende mejor el teorema, ¿sí? Entonces, eh, hay un concepto que se llama momio, el momio, y no necesariamente es el adjetivo calificativo de una momia varón de las películas del santo. No, un momio es como un indicador adicional a la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad se lee lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Es decir, ocurrió una vez de dos opciones que podrían ocurrir, entonces es un 50% de probabilidad. Luego los momios son posibilidades, es decir, la fórmula es P sobre 1 menos P, siendo P la probabilidad, o sea, se ocurre sobre lo que no ocurre. Entonces, para el ejemplo de arriba, es lo que ocurre sobre lo que puede ocurrir. Y para el momio es lo que ocurre sobre lo que no ocurre. ¿Sí? Y se complementan. Luego, en esas fórmulas que ves a la izquierda, se despeja la P y obtenemos la fórmula de probabilidad dado el momio. Y arriba tenemos el momio dado la probabilidad. Entonces, aquí hay algunas equivalencias. Esto es de lo que ya hemos estado hablando, la probabilidad, del tipo de probabilidades. Y las equivalencias de probabilidad contra momios. Si la probabilidad va de 0 a 1, el momio va de 0 a infinito, pero con su punto más alto cerca del 9 o 10. Entonces, es decir, se hace exponencial a la medida que se acerca a 1. La probabilidad a priori y a posteriori tiene un recorrido y esto se parece a los recorridos de la curva de probabilidad, ¿sí? Que por ejemplo va de 0.3 a 0.9. La curva de probabilidad le cabe el 100%, sobre todo el de la normal. Y esto los momios tienen su origen pues en las casas de apuestas, creo que surgió en Barcelona. Y pues ellos empezaron a manejar ese concepto, ¿no? O sea, tú no podías apostar al que gane si no tenías el momio. Es decir, si le estaba yendo bien a ese equipo, para apostar tú a ese equipo que le estaba yendo bien, tenías que pagar 7 monedas o 7 euros más que el que te estaba apostando que iba a ganar, siendo que era un equipo que iba perdiendo o que sus estadísticas le hacían como al que no, no le iba muy bien. Entonces, esto hacía una apuesta más justa, ¿no? Luego, si el premio eran 100 euros, tú pagabas 7 y luego, si apostabas al que ganaba o al que tenía mejores números, al final, al final tú pagabas, se llevaba 100 euros el que ganaba, ¿no? Entonces, podrías tú apostar por el equipo que tenía mejores estadísticos, pero tendrías que pagar un poco más que el que hacía la misma apuesta que su equipo ganaba, pero tenía que pagar un poco menos. Entonces, de ahí surge ya esto, ¿sí? Luego, surgen estas series de matemáticas donde se le conoce como la prueba estándar de oro, que también podemos aplicar al análisis financiero para, por ejemplo, inversión de acciones. Entonces, esto ya toma en cuenta el análisis categórico, ¿sí? Por ejemplo, ahorita tú comentaste que eh, si, por ejemplo, viste el indicador del ROI, ¿sí? El ROI eh, es un indicador que por ahí lo podemos meter al análisis y decir, a ver, el ROE o el ROI que anda
Lo del ROI que viste, ¿como en cuánto andaba? Andaba en 10. Arriba del 20 es buen número, ¿no? Sí. El ROA o el ROE, el ROI. Alguno de estos, eh, El más alto de Petrobras, el Royal, es de 17.06. este. Ok. Bueno, estos indicadores eh, podemos tomar alguno de esas 20 variables. ¿Cuál te llama la atención más? Por ejemplo, el ROA, el ROE o el ROI. Pues la rentabilidad, ¿no? El ROA. El ROA. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una página que les dejemos la clase pasada. O no sé si no se los comenté, sino es la primera que aparece, ya está indexada. Y nos vamos aquí al menú para entender ahí algunos conceptos pues de esta disciplina, ¿verdad? Estamos tomando decisiones y vamos a buscar el ROA, ¿sí? Vamos a ver si lo tiene. Um, ¿Es el Return Over Assessments o es la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad. Creo que esa no la tengo Es, aquí en este diccionario. El ratio de rentabilidad verdadera, que es utilidad neta más intereses más depreciación sobre los activos totales. Mm, Vamos a suponer que si agarramos ese ROA, o no sé si sea exactamente ese ratio, que es utilidad neta sobre el activo, ¿sí? Rentabilidad del activo. Entonces, independientemente de qué tipo de indicador, vamos a suponer que vamos a agarrar el ROA, ¿sí? Y el común de las empresas tienen este indicador, ¿verdad? Entonces, ese indicador lo podemos poner aquí, ¿sí? Y observar 100 empresas que, que sí dan rendimiento positivo superior al promedio de la bolsa, por decir, superior al 25, y 100 empresas que dan un rendimiento inferior al 25% anual. Entonces, y podemos decir en esta prueba cuáles empresas, si las empresas tienen, aquí podemos decir si fueron 100 y podemos decir que 98, las que sí tenían el, el, el ROA mayor al 10%, ¿sí? Sí daban un rendimiento mayor al 25%. Pero las que no daban mayor al 25%, 95 tenían el ROA menor. 95 empresas tenían menor al 10%. Entonces, en base a esto, tú ya puedes obtener estos datos, donde puedes analizar la sensibilidad, la especificidad y toda esta serie de factores para calcular el índice de verosimilitud que se va a poder usar en el diagrama de Feigen. ¿Sí? No sé si me explique, pero los datos de estadísticos, pues no tenemos que tomarlos de un libro, o sea, en este caso hay que inventarlos nosotros en base a cuántos, en base a cuantificación. Entonces, si construimos una tabla como esta para ayudarnos a tomar la decisión y calcular los índices de verosimilitud, que son muy sencillo calcularlos, tú pones la sensibilidad, la especificidad, y luego ya puedes utilizar el teorema de Bayes, donde dices el momio a priori, por el índice de especificidad me da el momio a posteriori. Luego, si tienes una probabilidad a priori de 0.3, ¿cuánto va a ser entonces el momio a priori? Lo cambias, ¿no? Ese 0.3, nos vamos a la tabla. Esta tabla, que acá está la fórmula para cambiarla. 0.3 da 0.43. Y entonces ya me da 0.43, lo multiplico por 10, que es el índice de verosimilitud que calculamos, de acuerdo a los indicadores de esta tabla.
Y luego ya, pues me dice que da 4.3. Me regreso ese 4.3 del momio, que queda por acá. Y eso es casi un 88% de probabilidad. Y esa probabilidad es la que pongo acá, 80%. Entonces, así es como se calcula con teorema de Bayes, ¿sí? Con el teorema de Bayes ya puedo sacar mi probabilidad de, de acuerdo a mi momio a priori, ¿no? O a mi probabilidad a priori. Es decir, yo creo que esta empresa da un 30% de probabilidades de que sí va a dar rendimiento mayor al 25%. Pero si yo meto el teorema de Bayes calculando un índice de verosimilitud en base a algún indicador, como por ejemplo el ROA, de un muestreo de 100 empresas o 200 empresas, yo ya puedo tomar y calcular probabilidades superiores al 80%. Luego, si fue negativa la misma prueba, es decir, esta tabla con estos datos, pues nada más la empresa esa, la empresa que tú estuviste tomando sacas un muestreo, ¿sí? Y dio negativo en años anteriores. Lo multiplicas por el índice de verosimilitud, que en este caso se va a ir muy por debajo, de acuerdo a estas fórmulas, ¿sí? Se va a ir muy por debajo, casi en 0.06. ¿Por qué? Porque le afectan los indicadores previos de cómo se comportaron las demás empresas en ese mismo indicador. Y eso te va a arrojar probabilidades inferiores al 2% en el momio a posteriori, ¿sí? Entonces ya aquí hay una manera de cómo poder utilizar la prueba de Bayes para calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué es lo difícil? La talacha es hacer la prueba estándar de oro aplicado pues a lo que tú quieras tomar decisiones, ¿no? Pero va a ser en base a grandes cantidades de información, ¿sí? Entonces, aquí está el nomograma. El izquierdo es la prueba a priori. El derecho que está a la derecha acá, al final es la posterior, o sea, el a posteriori. Y este nomograma es la razón de probabilidad, que es el índice de verosimilitud. ¿Sí? Entonces ya, si tú puedes calcular así, como dicen, a pelo, ¿no? O sea, el del lado izquierdo. Lo calculas en datos estadísticos. Y lo que hace es o te arroja hacia arriba o te arroja hacia abajo. Y ya no quedas en un punto medio donde sigas estando con incertidumbre, ¿sí? Entonces tú puedes decir, no, pues puede que sí, puede que no. Bueno, pues 50% de probabilidad. Bueno, y ese 50% le meto los cálculos a esa verosimilitud, ¿sí? Calculo la verosimilitud y trazo una línea. Por ejemplo, si estoy en el 50, la verosimilitud me dio en 5, trazo una línea recta, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en Paint, para que se entienda un poquito mejor. Y entonces, si yo digo que puede que sí, puede que no, entonces ese 50 me da un 5 la prueba de verosimilitud, y ese me va a arrojar una, un 85% de probabilidad, pero en base a aquí ya tenemos información relevante, ¿sí? Y esa información relevante nos manda a esa probabilidad. Entonces, así es como se toma en cuenta Bayes. Pero ¿qué necesitamos? Crear estas bases de datos para las variables que querramos identificar. Y eso pues está la hacha, ¿no? ¿Sí? Y ya con eso pues o podemos obtener más probabilidades o menor de acuerdo a los datos. Entonces sí necesitamos datos para la gráfica central, más que nada. Es en base a tu experiencia,
el central es en base a datos y el derecho es la proyección. ¿Sí? Y ahí tenemos algún ejemplo, el recorrido debajo de la curva de 0.3 a 0.9 y ya se calculan los recorridos dependiendo si es probabilidad o si es un momio. Creo que las notas estas las veremos ahorita retornando del break. Vamos a tomarnos un break de 10 minutos y Ok. continuamos, Inge. Dale, ¿Sí? perfecto. Gracias.